Entonces, continuamos. Vemos ya el capítulo 2, como les decía. De la primera parte, el capítulo 1, hemos hablado de todos los componentes que lleva dentro de un equipo denominado desktop o computadora personal, masa, disco duro, fuente de alimentación, mainboard y todos los componentes que habíamos ya detallado. Es muy importante también un poco más al lado bien, lado técnico, donde hablamos de factores de formas, por ejemplo, de la lectora 525, o sea, hablamos de los tamaños de los discos duros 3.5. Ok, pues mencionemos también, por favor, aquí citas de cada uno de los cables, ¿no? O dar a conocer qué tipo de cables tenemos. Ok, es muy bien también describirlos, desde los cables más antiguos, que conocemos I bien, cables que tienen pues una cantidad de filamentos, una cantidad de conductores que puede ser de 40 o 80 megahertz, ¿no? Ponemos un cable SATA. El cable SATA, que es el que actualmente conectamos discos duros, lectoras, entre otros, tiene 7 pines. Bien, tiene también cierta velocidad de soporte. Es muy importante aquí mencionarlos, describirlos. Bien, si hablamos de los cables de video, por ejemplo, esos tienen 15 pines. Mencionemos qué velocidades, que todos esos detalles, muy importante irlos describiendo, detallando. No solamente pues es mostrar, indicar que existe un procesador, que tiene las cualidades, por ejemplo, un procesador, qué características tiene. Aquí de ya que se envía a nivel de procesador, hablamos de hertz o segundos. Bien, entonces actualmente estos están dentro del rango de los gigahertz. Bien, y estos de alguna manera trabajan bajo esquema de datos. Bien, encontramos nosotros ciertas características, ¿okay? Puntuales de las tecnologías nuevas que podemos abordar, no limitarnos a lo que quizás una PT, un contenido de Cisco pueda mostrar, sino también a lo que nosotros podamos transmitirles a los alumnos o personas. Vamos a trasladarle la información. Entonces, todo este primer capítulo que hemos visto nosotros, pues, son mucho las características. Bien teórico, describirlas detalladamente. A nivel práctico, como hacer escenarios de troubleshooting, escenarios de casos puntuales de compatibilidad, como ya lo hemos visto. Bien, pues de buenas prácticas, del qué hacer o el qué, en este caso, ofrecer a nivel de un equipo de computadora. Bien, considerando pues yo puedo vender una computadora para un usuario determinado, pues una de las mejores máquinas, pero tengo también qué usuario, ¿no? A buenas prácticas dice, indica o describe qué actividades tiene el usuario para saber qué tipo de equipo es el que voy a poder ofrecer. Bien, mucho micro, pues personas que tienen la suficiencia económica, pero podríamos decir pues que no requieren un equipo tan robusto. Bien, por otro lado existe el sentido inverso, personas que no tienen suficiencia económica, pero sí tienen necesidades muy altas. Entonces, veamos aquí qué cosa ofrecer y qué cosa proyectarles a un futuro, cuando pueda esta persona pues ir reforzando poco a poco. Bien, lo más crítico, como les comentaba ya, es la mainboard, ¿no? La mainboard es la base de todo. ¿Okay? Si no es compatible con una memoria o un procesador, pues tendremos que cambiar todo. Entonces, sí, típicamente cuando nosotros vemos un equipo de computadora, vamos directamente a la placa madre. La placa es la que va a soportar cada uno de los componentes que yo vaya a crear en mi computadora. Entonces, ese es el foco, ¿no? Es una buena mainboard. Muy bien, lo que vimos la sesión anterior
Bien, en esta sesión vamos a ver 3 focos. Bien, es asociado a este capítulo 2. Damos la introducción a laboratorio seguro y uso de herramientas. ¿Okay? De ello, pues, como que el programa nos prepara para que, detrás de haber visto diversos componentes que conlleva un equipo de computación, bien, sepamos nosotros herramientas que vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Adoptando, pues, escenarios de seguridad, bien, no sino TSD, ¿ok? Estática. Entonces, es muy importante conocer y abordar cada uno de esos puntos. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa segunda parte, pues, tenemos 2 objetivos. Los objetivos es ver los procedimientos de uso de herramientas de laboratorio, herramientas seguras. Bien. Comenzar a hablar, pues, de los diversos métodos de actividad, como son caso los usos de herramientas a nivel de software. Vamos a verlos. Bien. Comienza a hablar diversas necesidades, bien, en torno a el cómo vamos nosotros a abordar un ensamblaje de computadoras. Pero viéndolo del lado físico, ya ingresando un poco a la parte lógica. Bien, es un capítulo de mucha interacción, sobre todo tenemos que compartir aquí que el cómo lo estamos haciendo, bien, lo vamos a hacer a un futuro. Bien, no solamente esto nos va a ayudar a saber cómo ensamblar, sino también a cómo hacer mantenimiento. Bien, entonces cuento de mi equipo, obviamente tengo que desmontar y tengo que montar en eso sobre el gabinete. Bien, o el gabinete. Bien, hay de herramientas de protección general. Bien, siempre es importante tener un kit, ¿ok?, para poder ensamblar o desmontar equipos. Dentro, pues, comenzamos a analizar a ensamblar. Muchas personas tienden en ensamblar sus computadoras que encuentren, ¿no? A veces aquí un entorno bastante paralelo, bien, donde usualmente desmontar un tornillo en forma, utilizamos tornillador Phillips, bien, pero al no tener un destornillador disponible, pues utiliza diversas herramientas inimaginables para poder sacar un tornillo, justamente desde no sé, una regla hasta un cuchillo, ¿ok? Y obviamente, pues, existen serios daños a perjudicar los componentes que tenemos, pero muchos buscan diversas salidas para poder hacerlo. Bien, entonces hay bastante cuidado y siempre tener los kits, las herramientas necesarias. No solamente, pues, hablamos ahí de herramientas, sino también hablamos de cables, habla de diversas herramientas. Oye, pues los daños que pueden ocasionar esto, pues, son bastante radicales. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bien. Como protección y demás, pues, no, también de que no debemos de tener estos componentes en un lugar, en este caso, desordenado. No solamente aquí, orden del lugar de trabajo, bien, o lugar de trabajo y no para esto. Bien, trabajar herramientas, trabajar con materiales nocivos, quizás para muchos, involucra a nosotros que estar en un lugar, en un ambiente bastante apropiado. ¿Listo? Entonces hay que tener bastante cuidado en el sentido de dónde lo vamos a hacer. O podemos estar con un niño al costado porque tiende a tocar cosas. Entonces, en un ambiente abierto, tampoco cerrado, porque muchos de los
equipos tienen que tener mucha acumulación de polvo si queremos hacer un mantenimiento. Entonces hay que hacerlo en un lugar apropiado para que, uno, los no se puedan dañar, no puede existir una manipulación de, y tengamos la suficiente libertad como para poder hacer manipulaciones. Bien, estos talleres de personas que hacen reparaciones, mantenimientos, pues bastante cablería, vemos bastantes tornillos por un lado, por otro lado. Entonces, esto no es muy beneficioso. Bien, el hecho de tener todo ordenado, de una caja que separe los conectores, que separen los tornillos, pues del orden que puede tener un técnico, una zona para poder hacer este tipo de actividades. Bien, entonces en ensamblaje de computadoras siempre buscamos una mesa espejada, bien, sobre ello, de las herramientas necesarias tanto para poder ubicar los tornillos, ubicar lo que vamos desmontando, cables y demás, y que hace suficiente como para poder trabajar. Bien, esto se suma el hecho de no llevar comida, no llevar bebidas, okay, no llevar, en este caso, eh, matentes que perjudiquen el trabajo. Obviamente, la comida, pues, no es un de trabajo, ¿ok? Y ellas, pues, pueden ser nocivas, ya que estamos trabajando con componentes eléctricos. Tener bastante cuidado aquí. Bien. Obviamente, mover los tornillos, pues, involucra que nosotros tengamos que estos también ubicarlos en un lugar visible, en un lugar donde puedan tenerse ordenados. Ahora vamos a ver cómo lo vamos a trabajar. Bien. Tema de protección eléctrica. Bien. Como recomendación, el tema de acción eléctrica como recomendación, pues nos habla siempre de que todos estos componentes deben estar previamente desconectados de la fuente de alimentación. Bien, otra con una computadora se conoce pues que en primera instancia la fuente de alimentación pues lleva siempre carga por desconectado. Siempre comencemos a desconectar los equipos para poder realizar una actividad. Bien, no trabajemos en caliente, una computadora de escritorio, no hay equipos que puedes desmontar o ensamblar caliente, así es que tener bastante cuidado. Bien, paralelamente a ello, pues cuando todos de equipos de, bien, cuando también pues que de ello existen también algunos periféricos como impresoras, escáneres, ¿ok? Cuando básicamente de escáneres o impresoras, dentro de las líneas de impresoras tenemos una impresoras materiales, tenemos impresoras de tinta líquida, de tinta sólida, impresoras láser. Bien, estos componentes, ¿bien? Habla puntualmente de impresoras matriciales, impresoras de tinta sólida, láser. Las láser, por ejemplo, manejan un tambor, ¿ok? Pues, trabajan con sensores. Esos sensores, a su vez, trabajan con, en este caso, una distribución, una eléctrica de imágenes, ¿ok? Unos sensores. Técnicamente no mucho, pero sí, para poder trabajar sobre una impresora láser requiere altos niveles de temperatura. ¿Para qué? El toner, ¿ok?, que utiliza impresora láser, pueda derretirse y pueda trasladarse al papel. Bien, ese proceso hace que la temperatura interna de la impresora sea muy alta. Entonces, cuando realizamos un ensamblaje o un mantenimiento de una impresora, niveles de criticidad sobre una impresora de tinta líquida y una impresora láser son totalmente distintos. Los riesgos que puedo ocasionar ante daños son totalmente diferentes. Hay que tener bastante en cuenta, uno, se debe de tener cuando trabaja este tipo de equipos. Bien,
más allá de la temperatura, los altos niveles de voltaje que esto lleva. O sea, ojo, cuando hablamos de alto nivel de voltaje, no solamente pues a de voltajes con exorbitantes, sino también hablamos pues que a nivel de usuarios, hasta un pequeño LED, el voltaje que puede llevar un LED puede ser nocivo para la salud humana. ¿Listo? Puede ser ese pequeño voltaje de un LED, ¿ok? El paro cardíaco. Entonces, cuidado. Bien, entonces, estos temas sí hay que trasladárselo al alumno para que el alumno cuando vaya a ensamblar una computadora tenga el debido cuidado. No solo ahora, sino también un monitor, de repente por ahí una impresora, un router, diversos elementos. Bien, aquí el capítulo se trata de primero decirle ahí todas las medidas de precaución que hay que tener, toda la precaución, cómo lo debemos hacer, qué cosa hay que tener cuidado, qué es lo que hay que validar, ¿ok? Con ello después mostrar las herramientas que vamos a utilizar. Bien, hay que ver siempre los voltajes o los cambios de voltaje de entrada y salida que se puedan dar. Bien, componentes pues que trabajan con voltaje 220, hay algunos que trabajan con voltaje 110. Entonces pues que no somos el único país que utilizamos voltaje 220. Bien, aquí en 230 es un intervalo de voltaje que se utiliza para poder administrar o suministrar componentes. Bien, ¿qué pasa si mi equipo que soporta 220 lo llevo a un país que solamente funciona en 110? ¿Qué va a pasar? Pues mi equipo es que al no tener la suficiente carga eléctrica, mi equipo prender. ¿Se va a dañar? No se va a dañar, pero simplemente no va a prender. Bien. Inverso, ¿qué sucede si es que mi equipo, que son 110, lo trae a un país que la carga eléctrica 220 es superior? Obviamente es superior, el equipo va a requerir una fluctuación eléctrica superior, el cual va a dañar, en este caso, la fuente. También esa validación. Bien. Entonces hay que tener en cuenta los adaptadores que podemos tener. Obviamente para ellos siempre hay adaptadores de voltaje. Bien, y hay que tener bastante cuidado. Bien, particularmente hoy por hoy, todos los componentes ya vienen con una banda, en este caso, de voltaje. Puede soportar tanto 110 como 220. Entonces ya tenemos inconvenientes en ese tipo de escenarios, pero no quitando pues que siempre tenemos que validar, ¿no? Antes de conectar un aparato, un equipo, validar que el nivel de voltaje es el óptimo o no, ¿correcto? Finalmente, vemos aquí qué debemos hacer antes de desmontar o montar equipos de una computadora. Siempre tenemos que apagar todo, desconectar. Bien, antes de una laptop, por ejemplo, no puede estar conectada, tiene que estar antes del desmontaje, retirar la batería. Bien, correcto. Hay que conocer los diferentes tipos de extintores que tienes alrededor. Un elaboración un extintor es peligroso. Debemos tener un extintor. ¿Qué tipo de extintores tenemos? Tenemos extintores de tipo A, de tipo B, de tipo C, de tipo D. ¿Cuál es el extintor que debemos utilizar? El último para actividades, o de un extintor de tipo C. ¿Ok? Ojo, de tipo C son para componentes eléctricos. Entonces siempre en nuestro laboratorio de clase tenemos que tener cerca a nosotros un extintor de tipo C. Bien, ahora detrás del extintor, los auxilios, tener una primeros auxilios, quizás por ahí también conocer los auxilios. De repente comentaba, pues, pequeño LED tiene el voltaje necesario para poder producir un ataque cardíaco. ¿Okay? ¿Qué hace de eso? De repente alguien le da una descarga eléctrica y esta persona comienza a convulsionar. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos en ese entorno? Bien, entonces hay que conocer los cuidados y también no, sino también el qué hacer de repente en el escenario que se produce.
produzca. Bien, primeros auxilios, conocer de corte profundo, como una necesidad puntual de la persona que está trabajando, ¿no? De repente. Recuerda que las herramientas que tenemos aquí son herramientas peso. Bien, entonces peligrosa, pues tiene que tener todos los componentes, no solamente motores, sino también de protección. Bien. Realmente hablamos aquí de todos los electrónicos, ¿ok? Que pueden emitir ciertas alarmas o alertas. Entender para sirven, ¿no? Uno, entendí los detalles de la más o la emisión de alertas que puede ocasionar de repente en el laboratorio un sensor de humo, bien, y sobre todo tenemos que conocer también por dónde evacuar, ¿no? Bien, cuente cada uno de estos puntos. Primero, dándonos de ensamblar o desmontar en todo el entorno. De hecho, aquí básicamente fijarnos en el entorno. Hemos dado disponibilidad de las herramientas, nos hemos dado la disponibilidad de los tipos de cables, ¿ok? Medidas, bien, tornillos. Hemos fijado aquí de herramientas peligrosas, ojo también de los equipos que tienen alto nivel de voltaje o calientes, bien, ve los niveles de voltaje que suministran los equipos, tanto 110 como 220. Hablamos aquí también de desapagar o desconectar de la energía todos los componentes, variar los tipos de extintores, el uso correcto de los mismos, caja de herramientas, caja de caso protección o seguridad, bien, y la parte de evacuación, bien, alarmas de incendio. No está, pues, hablar también un poco de primeros auxilios, no está de más, como les comentaba, hablar también de cómo actuar ante, puede ser, ¿no?, ante un sismo, ante un incendio, ¿ok? O ante también, pues, un paro cardíaco. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo actuar ante situaciones como ellas, ¿no? Entonces, es la lámina, o es la primera parte donde nos habla mucho de la protección de personas. Bien, me he olvidado de repente muchas cosas, ustedes pueden abordar más, bien, y de eso, cómo actuamos en lo que se viene, ¿no? Hacemos, bien, qué componentes usamos, qué componentes tenemos, cómo cada uno de estas situaciones. Bien, como quien dice, de que ensamblen personas que no lo han hecho, primero asústalos, ¿no? Asustar, no en el sentido de hacer de que estas personas no lleguen a realizar por un tema de miedo, sino asústalos en el sentido de que tengan que ellos sentir, en este caso, la presión de lo que podría pasar. Bien, entonces les tomar conciencia de lo que van a hacer. ¿Listo? No hacemos esto o no abordamos bien esto, no les entregamos esta información o esta de conciencia, es muy probable que las personas cuando vayan a ensamblar, pues lo vayan a hacer de una manera bastante abierta. Bien, y no de conciencia, y finalmente lo más crítico es que puedan sufrir daños y lo es que pueda dañarte los equipos. Bien, ver que aquí las computadoras que se ensamblan son computadoras que como laboratorio lo ensamblan y a su vez también deben de instalar un sistema operativo, deben hacer de todo. Entonces lo que buscamos aquí es evitarlo. Bien, cuidado. ¿Dudas, preguntas? No. Aló. Ya, cuando hablamos de seguridad,
tanto debe ser para el equipo y como para la persona, ¿no es cierto? Entonces, me encuentro con una controversia y a ver la opinión que usted tiene respecto a la fuente de alimentación. Las dice en su lectura, soportan 110 a 240 voltios. Usar o no utilizar un estabilizador, puesto que esa fuente ya me está haciendo ese trabajo. Haciendo consultas, inclusive leyendo, algunos recomiendan usar un estabilizador y otros no recomiendan, puesto que dicen ya la fuente es un estabilizador, ¿no? Entonces la entrada de esos voltajes, y lo importante que dentro de sus componentes tiene reguladores que hacen que emitan voltajes necesarios para las partes internas de la computadora, como es 12 voltios, 5 voltios, 3.3 voltios, ¿no? Entonces yo quisiera saber ¿qué opinión tiene usted respecto al uso del estabilizador? Gracias. Correcto, muy bien. En el tiempo, el estabilizador no es un componente nuevo, ¿no? Es un componente que ha ido funcionando en el tiempo, justamente en base a una falencia que muchos componentes han ido requiriendo. Por ejemplo, una computadora, como se ya, antiguamente, pues o bien trabajaba en 110 o en 220, ese era el voltaje. Bien, en base a ciertas necesidades que los usuarios van adoptando, pues las computadoras también van evolucionando y van encontrando diversas soluciones alternativas para evitar riesgos. Bien, me acuerdo, y también yo les comentaba, hoy pues la fuente de alimentación ya no trabaja en 2 voltajes distintos. Hoy la fuente de alimentación puede soportar una banda de voltaje bastante amplia, la cual hace pues que pueda en el caso trabajar en un lugar o que la corriente sea de 110 o en otro que la corriente sea de 120. Ahora no solo hablamos de las computadoras, hablamos de las laptops también. Dejar un país con mi laptop y portátil donde mi fuente, mi portátil también va a soportar una banda amplia. Entonces ya pueden estar llevando un regulador de voltaje, ¿okay? Y un adaptador. Ahora estos componentes, si bien son como que nos ayudan a trabajar en diferentes entornos. Ojo, no solamente nos da una regulación de voltaje, sino también de un equipo capaz de regular picos de voltaje, sobrevoltajes. ¿Okay? Es más, también se encargan de trabajar como filtros. Entonces, estos componentes pues van a ayudar mucho al lado de la parte de protección de componentes. Ojo, esto de alimentación directa al equipo, directamente a un equipo intermedio, la cual es igual a una segunda validación de la que yo pueda tener. Entonces, no es necesario, podría decirlo, no necesitamos y conectenlo directo. Yo puedo que, por más que no exista una necesidad puntual, porque hay una variación de voltaje que ya lo soporta la fuente de alimentación, pues existen diversos entornos externos que pueda perjudicar una computadora. Voltajes, presión de voltajes, picos de voltajes, existen diferentes casuísticas. Esto varía en torno, dependiendo del entorno. De repente yo en mi trabajo con el de voltaje apropiado, todo está regulado, todo está muy bien, entonces podría decir no la necesito, sí, puede ser que no. De repente es puntual y ese apagón pues genera una reducción de voltajes y cuando retorna la luz un pico de voltaje. Ese picaje, si no tengo la protección apropiada detrás de la computadora, va a ir directamente a la fuente y puede hacer o puede generar daños. ¿Correcto? ¿No? Existe también el escenario donde un componente como esto no solamente sirven para proteger una computadora, sino también para poder funcionar como filtros también para el cable, para los conectores de red, para los conectores
Sí, una pregunta bastante válida. Aquí que estos regulares pues nos ayudan mucho a proteger los componentes del detrás de, bien, ¿sí? De un detrás protección adicional. Ahora, hoy en día mucho pues de la pérdida de suministro eléctrico. Si mi máquina se va a la energía, mi máquina se va a apagar, mi disco se va a malograr, se va a dañar, porque los discos duros de estado rígido, con platos, y ellos pueden dañarse depende de la cantidad de revoluciones por minuto. Hablamos de los discos duros de laptops, traen 5200 revoluciones, de la licencia 7200 revoluciones por minuto. Hablamos de una velocidad de giros que puede tener un plato para que ésta pueda ser de control, leído en este caso por un bien. Ahora, esos componentes, si es que la velocidad de un disco duro para el servidor es de 14.000 revoluciones por minuto. Los discos duros son de ese tipo de velocidad, ¿correcto? Entonces, si se va la energía, obviamente la velocidad que giran esos platos puede llegar al punto de dañarse, ¿ok? Entonces, o la constante falla eléctrica puede también llegar a dañar los discos duros. ¿Qué hacemos? Ya no utilizamos estabilizadores para tipo de escenario, sino ahora utilizamos UPS. Un UPS cumple la función también de protección, pero a su vez también es un alentador de energía. Bien, es como una batería que estamos colocándole a la computadora, que también va a tener una conexión, una comunicación con el ordenador, para que cuando este llega a niveles bajos, la computadora automáticamente se apague. No solamente es una batería que colocamos, que la batería puede durar una hora, después de la hora igual la máquina se va a apagar y se va a dañar, no es así. Esos equipos se configuran, ¿ok? Opción del sistema operativo, el UPS tenga una relación, el cual funciona realmente como una batería de una laptop. Y computadora anunciar, ¿okay? Cuando tiene niveles bajos de carga, el UPS, la máquina llegue a retornar o llegue a apagarse. ¿De acuerdo? Las opciones que se tienen a esos niveles de protección. Bueno, muy válida pregunta, no sé si se explicó, si yo resolver sus dudas. Sí, gracias. Solamente ahora adiciones, sin embargo, el tema de los supresores de pico. Del estabilizador, UPS quedó claro. Y respecto al supresor de pico, por favor. POS no es más que una regleta, es una extensión de cantidad de dimensiones de puertos. Regleta que tiene un nivel de protección muy, bueno, por ese mínimo, ¿no? Pero la finalidad esencial de un supresor es la extensión de puertos, disponibilidad de puertos de ellos, ¿no? Bueno, podría dar más alcance, pero es una respuesta concreta, ¿no? No hablo mucho de ellos. Ya. Entonces, simplemente vendría a ser una extensión. Así es. Ya, muy bien, gracias. Me dan unos minutos porque tengo una llamada ahorita, solo unos 3-4 minutos. Sí. Muy bien. Entonces, bien, abordando esas dudas, consultas que tenemos, pero bueno, igual, los alumnos también van a comenzar a preguntar, viejos escenarios, por ahí también abordando situaciones reales, ¿no? En algún momento me preguntó, profesor, yo al costado de mi casa hay un cerrajero, y eso pues cuando trabaja el nivel de carga eléctrica de mi domicilio, se ve que se reduce, o sea, se ve que el foco que alumbra cuando ellos trabajan, pues es notorio. ¿Hará mi computadora? ¿Eso afectará a mis equipos en mi casa? Bueno, la consulta era clara. Entonces, obviamente, cada uno de esos puntos es válidos en aterrizarlos, en analizarlos, en ver
cuál es la mejor manera, qué debe hacer, ve las mediciones de sus más eléctricos para ver si en ese momento pues hay una reducción y cosas así que de repente no solamente pues aborda el tema de domicilio, sino también fue llamar a la compañía de luz para una verificación, una validación, de repente pues está haciendo uso indebido de la luz, cosas así que más del exterior también ver en lo que pueda afectar interiormente, ¿no? Una empresa tiene un nivel de consumo de energía bastante alto. Entonces, con puntos, pues, entendemos que hay muchos factores que debemos de analizar, que debemos emplear, ¿de acuerdo? Entonces, bajo lógica, pues a intercambiar. Acá es mucho de interactuar con el usuario, interactuar mucho de lo que podría pasar, de lo que podríamos tener. Bien, una vez cerrado esa primera parte de interacción, es comenzar a ver componentes de protección, varios puntuales. Eso es un SD. ¿Y qué cosa? Bien, cuando el SD es la estática, ¿ok? Estática, pues componentes, correcto. ¿Qué es una estática? La estática es la acumulación de carga eléctrica sobre la superficie de un cuerpo. ¿Bien? Ese es el concepto concreto y directo. La estática es la acumulación de carga sobre la superficie de un cuerpo. No son diferentes acumuladores de estática, correcto, sí. Y claro es que cuando a veces estamos caminando, acumulamos demasiada estática, tocamos a otra persona y hacemos una descarga de estática. Entonces, con puntos, la estática siempre tiende pues a perjudicar o dañar componentes, sí. En esencia, componentes eléctricos, computadoras, puede ser nocivo ante otras personas. La desgracia de otra persona es muy doloroso. Bien doloroso para ti mismo. De repente tocas un lugar de descarga, un vehículo o cualquier componente, y eso puede generar también una descarga eléctrica bastante alta y eso ocasionar impactos. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, lo nocivo aquí en este escenario es dar componentes. Nosotros tenemos, pero al momento de desarmar una laptop, revisarla, volver a ensamblar y ya no prenda más. Y nos dimos cuenta de que generamos una estática, una de SD, ¿de acuerdo? Entonces, aquí muy importante es explicarle con detalles que existen condiciones climatológicas donde la posibilidad de la carga estática es mayor o menor dependiendo del lugar. Mucho que en climas secos, ojo, en seco, la posibilidad de carga estática es alta, muy alta. Aquí en Perú, bueno, tenemos diversos entornos climatológicos. Los climáticos básicamente son en provincia, la sierra. Entonces, yo voy a hacer un trabajo de mantenimiento de computadoras en provincia, da lo mismo, de que llevar protección anti-SD, porque si no lo hago voy a dañar todas las computadoras. Este es un nivel de una de que dañes los equipos demasiado alta. Bien, entonces hay mucho cuidado. Por otro lado, cuando dice que el clima es húmedo, ¿ok? La posibilidad, ¿ok? Carga SD o una acción de carga SD es muy baja. Entonces acá baja es por esa razón de que podemos ver a cualquier usuario armar y desarmar su equipo sin protección y la va a seguir funcionando, pero eso no quita de que sea un riesgo. Bien, pero un riesgo. El riesgo es que realmente tengas acumulación o sea, es un ente acumulador de carga SD y finalmente daña componentes. Ser que una en 100 o una en 1000, una máquina se dañe. Entonces tengas el conocimiento de que puedes estar trabajando sobre un riesgo. Igual, tanto clima seco o húmedo, existen ahí ciertos niveles de posibilidad, ¿correcto? Es importante con precaución que debemos de tener. Luego tenemos lo que es el EMI.
la interferencia electromagnética. Bien, interferencia electromagnética pues genera convolución, genera en este caso señales de datos, señales de comunicación, y esto distorsiona los niveles de comunicación. Bien, torres de alta tensión tienen un alto nivel de interferencia electromagnética ante las torres de comunicaciones. Ahí en la imagen muestran los dos, ¿no? Entonces esto puede ocasionar el viajar, cortar estas dos torres juntas, puede ocasionar pues un nivel de interferencia muy alto y una degradación de nivel de comunicaciones. Señales, telefonía móvil en este caso, señales de datos, Wi-Fi, entre otros. La interferencia electromagnética es nociva para los datos, distorsiona los datos. Hablamos ahí de un concepto más, que sería el RFI, que es mismo pero a nivel de radiofrecuencia, interferencia de radiofrecuencia. Bien, entonces esta radiofrecuencia también perturba las señales ondas electromagnéticas que viajan en el aire, las perturba. Al perturbar una distorsión de la señal, obviamente pues si es una señal radio, es una señal inalámbrica, una señal de microondas, pues las perturba, generando ese en este caso de las ondas y a su vez también de la información. Bien, entonces dar esos puntos. ESD, EMI, interferencia electromagnética, RFI, interferencia radiofrecuencia. ¿Okay? Protegemos esto, los componentes, pero funcionales. Bien, allí. También el tema de temperaturas, el tema de humedad, son puntos que debemos nosotros de validar. ¿Ok? Que uno puede soportar, ojo, y no nivel de temperatura. Se dice en día los laboratorios de cómputo o las oficinas deben de tener un aire acondicionado. No tanto es por la acumulación de personas, sino también es por la acumulación de equipos de comunicación. Y está en una temperatura ambiente, una temperatura idónea. ¿Cuál es la temperatura idónea que se suele utilizar para un aire acondicionado? Pues nos dicen entre 21, 22 o 23 grados. La temperatura debemos de trabajar. Bien, para que equipos también puedan funcionar de manera apropiada. Ahora, ¿qué quiere decir? Que trabajamos en temperaturas muy altas. Los equipos van a dañarse. Bien, poco a poco la tecnología también ha ido avanzando. Antes, pues las mainboard no tienen un nivel de control de temperatura. O mainboard tiene un nivel de control de temperatura también. Que cuando cuenta que las temperaturas son demasiadas altas, ya no llegan a dañar los componentes, sino simplemente los apagan. Eso es lo que sucede hoy en día. Bien, tanto de temperatura como a nivel de humedad. Bien, casos celulares también sucede lo mismo. Bueno, por ejemplo, tomo llévalo al costado de un horno y vas a darte cuenta de que cuando el iPhone obtiene nivel de temperatura muy alto, sale en la pantalla sale un mensaje que dice por alto de temperatura el equipo se apagará y se apaga. ¿Listo? Y verás que el iPhone está yendo, el equipo está apagado. Pues que el equipo no puede soportar altos niveles y por una de precaución esto va a apagarse. Las computadoras apagan. Bien. Entonces hay un reconocimiento de temperatura por parte de las mainboard, por parte de los componentes, para evitar daños. Pero se dice que si se mantiene la temperatura o si la temperatura sigue subiendo, por más que el equipo esté apagado, pues se va a dañar. Pero ya te alertó. Muy bien. Listo. Eso es con respecto a todos esos 3 puntos que estaba mencionando. Bueno, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, ACD, ruidos, que quieran proporcionar abordar.
Todo bien, ¿no? Listo. Bien. Esos son los tipos de dispositivos que nos ayudan a proteger componentes de fluctuación eléctrica. Bien. Entonces hablamos aquí, uno, de las que nos puedan proporcionar ante bloque de sobrecarga eléctrica, reducción eléctrica, ruido, entre otros. Pero a su vez también debemos de conocer que esos componentes requieren de una protección. ¿Cuál es la protección que requieren estos componentes? Punto número. Jamás se conectan a estos componentes impresoras. Bien, los de consumo de una impresora son muy altos, que pueden dañar incluso esos componentes. Entonces nos indican que impresoras no deben estar conectados a un UPS, no deben estar conectados a un estabilizador. ¿De acuerdo? Hay que tener bastante cuidado con ello. Bien, lo hemos comentado. Bien, son los componentes que nos de apropiado de bien regulador integrado, bien, el cual nos para poder administrar carga eléctrica a sus componentes. Es muy importante la información que por las unidades de almacenamiento. Bien, entonces, la información es lo más importante siempre en componentes. Protegemos, hay que proteger mucho la data. Antes de hacer un trabajo, siempre trabajar con los backups, trabajar con la información es muy crítico. Bien, sobre validar el tema de componentes que puedan ser activos. También hablamos aquí de tema de baterías, hablamos aquí de tema de monitores, tema de toners. Estos componentes realmente tenemos que saber dónde desecharlos. La de aerosol también, por ejemplo. Exportamos como lo desechamos. Entonces, aquí validamos mucho el tema de la olla, ¿no? O sea, orientadas al cómo lo desechamos, cómo protegemos, en este caso, al planeta, ¿no? Entonces, no tomar la batería de una laptop o una pila y esa pila desecharlo en la basura. Entonces, muchas empresas que tienen ya iniciativas de coger celulares se utilizan, baterías de celulares que no se utilizan, recogen también baterías de laptops, incluso también las empresas mismas que ven, también buscan que estas cajas o estos toners que venden, ellos pueden reciclarlos. Bien, entonces también de esos puntos es muy importante. En el caso de la lata de aerosol también tener bastante cuidado, ¿no? ¿Ok? Al momento de desecharlo o entregar a una empresa de desecho. Bien, tenemos siempre generar cierta apertura a la lata. Bien, un orificio en la lata para que no tenga la acumulación de gases internos, ¿no? Entonces hay que validarlo. ¿Qué herramientas son las que vamos a utilizar? ¿No? Ante la presión SD que hemos hablado, existen pulseras y alfombras antiestáticas. Bien. Y en Perú no se suele utilizar mucho, bueno, aquí en Lima mejor dicho, las empresas que hacen mantenimiento tienen estas pulseras. Bien, pulseras estáticas o alfombras antiestáticas. Bien, de imagen tenemos allí. En este kits no tenemos, pero esos son los kits de mano. De linternas, ¿no? Bien. Tenemos bien las herramientas de destornilladores Phillips, destornilladores planos, ¿ok? O los destornilladores octales, bueno, extensibilidad, destornilladores de diferentes tamaños, que es muy útil, que si queremos armar o desarmar una computadora
o una laptop, bueno, tenemos que kit bastante amplio de estos componentes. Un kit como este que está en la imagen es idóneo para un trabajo común. Bien, entonces, buscamos que tengamos la mayor cantidad de herramientas posibles. Ojo, considerando linternas, pinzas, entre otros componentes. Bien, cuando hablamos de cables, bien, aquí no solamente de cables para trabajar, sino también para poder armar. ¿Ok? Bien, es uno de las alicates, como un alicate que nos permite armar un cable desde coaxial, de RJ45, RJ11 y otros tipos de conectores. Bien, de limpieza, tenemos que tener aquí componentes como alcohol isopropílico. Bien, las esas para abordar o limpiar, en este caso, un monitor o la superficie de una computadora. Bien, hay que tener líquidas suaves para eso. Bien, incluso llegar a limpiar y dañar también la pantalla de una laptop, pues hay que trabajar con las soluciones y los componentes idóneos para esto. Bien, venden kits para limpieza de monitores, venden kits para piezas del case como tal, no mismo kits. Entonces hay que tener bastante en cuidado. Un mantenimiento de una computadora cuesta. Okay. Traer polvo, el limpiar el componente de exterior o interno, el teclado y demás, cuesta. ¿Okay? Cuesta por el trabajo que se requiere y dos, porque estos componentes que nosotros adquirimos también son caros. ¿Bien? Puedes tú generar o colocarle un costo por los suministros que tú requieres para la implementación. Hay que tener bastante de lo que vamos a necesitar y a su vez también de los componentes que vamos a abordar. Bien, de una laptop. El costo de mantenimiento de una laptop es totalmente distinto al costo de mantenimiento de una desktop. Bien, el nivel sensibilidad o el nivel, en este caso, de cuidado que se tiene en una laptop es diferente. Okay. Montar componentes de laptop, ojo, todas las laptops no son las mismas. Hay un cuidado mayor para la limpieza de una laptop. Y también las que se requieren para limpiar una laptop también son diferentes. Herramientas de manos, cables, con las herramientas de limpieza, totalmente diferentes. Bien, entonces, ahora, para diagnóstico, los multímetros digitales, tenemos adaptadores de loop, ¿listo? Analizadores de señales inalámbricas, o de repente por ahí algunos analizadores o validadores de discos duros. Bien, entonces puedan salir al mercado, que puedan utilizar y beneficiar, en este caso, el trabajo del técnico, el trabajo de la persona que va a realizar esa actividad, pues es importante contemplarlo. Acá el tema de experiencia habla mucho de las personas, pero también el saber con qué herramientas trabajar habla mucho más de una empresa que brinde servicio. Bien, la persona que va a limpiar mi computadora con un pincel, con el pincel vas a sacar el polvo, está bien, vas a sacar el polvo, pero no son herramientas idóneas para hacerlo. Trabajan con aspiradoras, muy bien, está bien, una aspiradora te puede ayudar a expulsar, pero ¿es una aspiradora para computadora o aspiradora para los distintos? Entonces yo tengo que tener una persona pues que tenga los componentes necesarios idóneos para, uno, evitar que genere riesgos en mi equipo, y que tenga todos los componentes idóneos para que pueda trabajar, y no una herramienta como solución a la necesidad de otra. Entonces hay que tener bastante cuidado. Bien, listo. Hablando de los software, vamos a utilizar para el mantenimiento interno. Bueno, muchos software ya están en el sistema operativo. Para la fragmentación de discos, la lectura de los clústeres o de las
de los discos duros, bien, discos duros, limpieza, optimización de los datos, entre otros, es muy importante. Bien, esas protecciones tenemos que hacerlas periódicamente. Bien, una a 2 meses, cada 3 meses en una máquina sería idóneo. Bueno, una vez dependiendo del uso, si es una oficina, si es un laboratorio, se hace mantenimiento una vez al mes para evitar daños. Bien, software de protección, comenzamos por los sistemas antivirales, ¿ok? Comenzó con la protección de spyware, de adware. Bien, por allí trabajar en base a necesidades puntuales. Bien, muchos utilizan software pirata, ¿ok? O software craqueados. Acá también abrir y mostrarle la diferencia entre un software pirata y software craqueado. Entonces también ahí ustedes, según la habilidad que ustedes puedan tener, mostrarle, mencionarle, mira, un software pirata es esto y un software craqueado, ¿ok? Es esto. Es una gran diferencia una del otro, que obviamente pues bueno, no son legales, pero uno es perjudicante o perjudica más uno que el otro. Craqueados nos perjudica tremendamente, ¿no? Entonces ahí abordo esos conceptos también. Listo, hasta consulta, preguntas, herramientas. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Dudas, si es que tiene micrófono, por el chat. Trabajar. Genial. Una más referencia personal para poder organizar componentes desde los tornillos, ¿no? Tal lo muestra allí. De alguna manera tener pues divisora de tornillos que te permita tener un control. ¿Okay? Muchos rotulan estos, pero en este caso futuros a veces se suele decir mucho que a veces nos puede sobrar o nos puede faltar tornillos, ¿no? Básicamente habla mucho del orden de lo que se puede tener para hacer este tipo de actividades. ¿De acuerdo? Pues, tener bastante el cuidado necesario para ese tipo de actividades. ¿De acuerdo? Tenemos que tener bastante documento en base a las problemáticas, en base a lo que podamos haber visto antes. El tema de documentación es muy importante si somos muy ordenados. ¿Ok? Más solo ¿ok? Que es lo que nosotros vimos como problemática, que eso lo hemos dado, y eso pero también como un diccionario para futuros problemas similares. ¿Bien? Como de consultas cuando tengamos otros actividades, cuando tengamos inconvenientes. Como puedo decir también un manual de buenas prácticas. Bien, esto puede llenar incluso hasta un foro. Ojo, así como lo llenamos en un foro, las personas también técnicos llenan foros y colocan dentro del foro problemas de solución. Bien, eso ayuda mucho a que puedas tener diversas herramientas para que puedas resolver herramientas que puedes abordarlas de manera local,
o sea, herramientas propias, como también herramientas que puedan proporcionarnos los fabricantes, técnicos u otras experiencias de otros compañeros que también están dentro del mismo rubro, ¿no? De ahí encontramos siempre búsquedas o de reparaciones de otras cosas. Parte del capítulo 2, si te das cuenta, lo que hemos abordado es, primero, ver problemáticas, segundo, las herramientas, y tercer punto, ver herramientas externas, ¿no? Okay, las propias herramientas de software, mantenimiento preventivo, que es la parte de software, y finalmente, herramientas que están alrededor tuyo. Bien, ojo, tienes ahí un datasheet donde también en el datasheet muestra son los problemas típicos que se puedan dar o los códigos de errores que se puedan tener y soluciones que se puedan dar o abordar para esos mismos. Pero tenemos nosotros como herramientas. ¿Correcto? Del capítulo 2. ¿Todo claro? Muy bien. Listo. Nos vamos al 3. Tenemos todavía tiempo. Capítulo 3. Aquí de ensamblaje de computadoras. Bueno, es un capítulo igual bastante práctico. No incluye la parte teórica, y al menos conocer ciertos puntos importantes para evitar daños o riesgos al momento de hacerlo. Bien, en una computadora, vemos aquí el tema de la secuencia de arranque, el boot, y configuración de una computadora. Comenzando aquí la parte de ensamblaje rápido. Tenemos la parte de instalación de la fuente de alimentación. Bien, acá hay que tener cuidado, pues el colocar un CPU sobre una mainboard requiere un cuidado bastante alto. Bien, son los pines, hay que tener bastante cuidado. Bien, un alto de sensibilidad. Bien, ante la descarga SD, que es lo más crítico, sobre todo en esos componentes que son los más costosos en una computadora. La CPU, dañar un mainboard es bastante crítico. Bien, un CPU nuevo, porque tiene 100, $200, $300 por un CPU, okay. O sea, pues que reponerlo nos va a costar mucho. Y trabajo de ensamblaje repone así que bastante, sobre todo en esos dos componentes, mainboard, CPU. Bien, la instalación de la mainboard siempre utilizando las herramientas de protección. Ok, muy bien. Acá la instalación de las unidades tanto ópticas como los discos duros. Bien, luego siempre son los de 3.5 y las unidades ópticas son un poco más grandes, son de tamaño 5.25, ¿no? Bien, el ensamblaje de las tarjetas adaptadoras, las tarjetas inalámbricas, las tarjetas de video, del módulo hacia donde vayas a verlo, tenemos que tener bastante cuidado. Bien. ¿Listo? Realmente el tema de con los cables de poder. Tiene bastante noción de qué tipo les utilizan, el porqué de los colores, bien, y sobre todo aquí el cómo lo estamos conectando de acuerdo al factor del mismo conector. Bien, punto importante aquí es no forzar nada. Los conectores tienen una dimensión y una forma que hace que esos conectores, si no lo colocamos en el orden correcto, pues no dé cuenta automáticamente. Bien, cables de datos,
Eso, hay un cable IDE, que son antiguos, hoy por hoy ya no se utilizan mucho para máquinas antiguas, sí. Bien, lo más complicado quizás en una computadora es la instalación de los cables del panel frontal. Bien, el frontal pues tiene una cierta cantidad de pines que nosotros debemos de conectarlos en la mainboard, ¿no? Y tenemos que saber el orden. Ese orden puede, según la mainboard, ¿ok? Pero es muy importante saber qué es ese orden, cómo lo ensamblamos, todo eso está dentro del datasheet de la mainboard. Así de la mainboard nos va a explicar cómo nosotros de ensamblar o conectar estos pines. Es muy importante conocerlo, ¿no? La instalación de los componentes externos, pues mucho a las cablerías que tenemos fuera, desde los teclados USB o teclados PS2, como los cables que van a conectar pues el video, el sonido, entre otros. Acá nos damos cuenta en la imagen, solo tenemos cables HDMI, cables DVI, cables de GA, okay, o cables de salida. USB, PS2 hoy por hoy son híbridos, utilizan PS2 separados. Antiguamente eran PS2 donde uno era de color morado y otro de color verde, para teclado, el verde para el mouse. Hoy por hoy, como ya es muy poco el uso de esos conectores PS2, igual deja un conector PS2 en el caso tengas un teclado, un mouse de ese tipo, PS2. Muy bien. Una vez hecho el ensamblaje de los componentes, comienza a bajar con la parte de configuración de la BIOS. ¿Bien? Hay diferentes tipos de sistema de BIOS. Igual, en la vamos a poder nosotros trabajar con la que tiene la mainboard para poder soportar o adaptar los componentes, ¿no? Memorias, procesadores van a estar registrados en las BIOS. Vamos a poder saber el reconocimiento, la compatibilidad que pueda darse. Simplemente el hecho de que no cargue la BIOS significa de que hay incompatibilidad en esos tres componentes. Bien, a través también vamos a poder reconocer la capacidad de memoria RAM que hemos logrado medir, y no solamente ellos, sino también vamos a validar los diversos componentes o tarjeterías que hemos agregado a la mainboard. Bien, vamos a habilitarlo, deshabilitarlo, vamos a poder hacer configuraciones que permitan trabajar con un orden de secuencia de arranque en computadora. Bien, y eso es una primera pantalla de verificación, conocido como el POS. Como le había comentado yo, el POS es un sistema que nos permite identificar problemas parte de ensamblaje, bueno, más que ensamblaje, en la parte de reconocimiento de componentes por el lado de la BIOS. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante. Ahora, el sistema de la es adaptable, ¿ok? Es una que ya viene de fábrica, que requiere acción cada cierto tiempo. Las actualizaciones de la BIOS se conocían como actualizaciones críticas. Recuerda, se actualiza solamente una vez cada cierto tiempo, depende de la actualización que nos ofrezca. O sea, que en ese proceso de actualización tenemos que tener el sumo cuidado de no tener carga eléctrica en la hora, porque vemos durante la ejecución de la actualización, pues nosotros 100% expuestos a que el equipo deje de funcionar, la mainboard deje de trabajar. Hoy ponemos también mainboards que tienen doble BIOS. ¿Listo? Herramientas de recuperación de desastres, también algunas fabricantes de mainboards han contemplado y ahora tienen doble chip, ¿no? Para evitar estos daños. Teorías como esas también pueden ustedes, pueden identificarlas con los alumnos. Bien,
Ahora, trabajar con diferentes versiones de BIOS también son soluciones. Hay simuladores también para ambos. Un simulador para ensamblaje de computadoras. También hay un simulador para BIOS. Bien, en la página fabricante. Cisco ofrece un simulador para ensamblaje de computadoras, tanto computadoras como laptops. Bien, la configuración que tenemos nosotros en el BIOS Setup, pues algo de permitir o cambios dentro de lo que quieras habilitar como herramienta. Bien, el TFI Setup, eso básicamente está asociado mucho al firmware que pueda tener, pero eso habla del reconocimiento de algunos componentes, bien, dentro de ellos. Bien, aquí de una de los tips BIOS, bien, la parte de conocimiento de la fecha y hora según la vía que puedas tener. Bien, si en determinado realizas una configuración y luego pierdes energía y tienes que volver a hacer la configuración, pues recuerda que esta mainboard tiene unos pequeños para colocar una batería para que por la configuración que tú dejas en el equipo. Muy bien, aquí no se configura fechas, sino también los demás cambios que puedas hacer, desde las contraseñas que puedas aplicar a la mainboard. Palabras que dice, si yo le quito la batería, se pierde toda la configuración, incluso también se puede perder la contraseña que le puse a BIOS. ¿Sí? Existen unos pequeños jumpers que utilizan para poder setear de fábrica la BIOS. ¿De acuerdo? Listo. Configuración, recuerda que se va a guardar de manera bien. La configuración de la BIOS vas a poder visualizar todos los detalles, tanto del CPU, de la RAM, de los ventiladores, voltajes y toda la configuración de la mainboard. De acá de modo UEFI, modo diferente, bien, en el aplicativo encontramos voltaje del CPU, temperatura de la mainboard, detalles un poco más avanzados sobre eso, ¿no? Obviamente, la tecnología evoluciona tanto de que herramientas como esta nos permitan tener una visibilidad un poco mayor. Listo, a su vez también tener el alcance de las necesidades que puede el usuario en primera instancia tener. Bien, temperaturas, ojo, días del CPU, bien. Bien, actualizamos versiones de esos componentes, se inclinan mucho a mainboard. Okay. ¿Qué componentes son los que vamos a poder necesitar para actualizar la mainboard? Bien, entonces se actualizan los componentes que van sobre la mainboard, ¿verdad? Lo que son nosotros ya. Bien, realmente a ello, pues, que se requiere la lista de lo que vamos a necesitar sobre esta placa madre. Bien, realmente las actualizaciones que requieren también la mainboard en torno a las últimas versiones de firmware que nosotros podemos utilizar. Bien, tensiones del CPU. Bien, tenemos tensiones de la RAM. Tenemos la disponibilidad de los sockets. Tenemos que validar, en este caso, el tipo que se tiene, si es DIM o de DIM. Vistosidad, latencia, tipo, voltajes, entre otras cosas más, son muy importantes acotarlos. Tema de las unidades de almacenamiento, como les comenté ya hoy por hoy, tengo una unidad de almacenamiento de estado sólido. Los que ustedes pueden percibir en la imagen son los que tienen hoy por hoy mayor usabilidad, pero la problemática es la capacidad que tienen, ¿no? Hoy por
unidad de almacenamiento de estado sólido de capacidad mayor. Bien, poniendo las unidades de almacenamiento sólido en tener capacidades mayores, pero por lo pronto tener ya unidades de almacenamientos que al ser de estado sólido interactúan o trabajan de una manera más eficiente y más rápida al momento de la creación de un sistema operativo. Bien, esa es la que se pueden sistemas operativos o aplicaciones también, ¿no? Bien, la búsqueda. Ahora, picos de demonios, sabemos toda una sesión de consultas donde uno puede tener 2 monitores, 3 monitores, hasta bien, a las necesidades que se requieran. Tenemos que saberlo cómo hacer en una computadora con 2 tarjetas de video. Hay que realizar esta actividad sería. Básicamente acá abordamos todo lo que es ensamblaje, señores, ensamblaje de computadoras. Bien, capítulo 3. Les comentaba, no es muy teórico, ¿no? Hablamos de la parte técnica, la parte manual. Realicé este recorrido conforme vamos ensamblando, es sobre ahí tener un apoyo para ir apañando a cada usuario a hacerlo, ¿no? Bien, alternativas de uso puedan tener cada uno de los componentes o el cómo actualizarlos. ¿Sí? Listo. ¿Dudas con lo 3? Pregunten, porque no habría muchas preguntas, porque es parte de ensamblaje de computadoras, pero igual, si hay alguna duda o consulta. Mi estimado, Sí. en el momento que realizábamos los puertos, observé al costado del puerto DBI uno que decía SPDIF. No sé si se dio cuenta en el mainboard. Posterior al lado de los puertos de video, eh, había un puerto que decía SPDIF. Si se percató. Sí. Respecto a ese puerto, ¿para qué es? ¿Para qué sirve? Ya. A nivel de diversos tipos de puertos que las mainboard pueden soportar, bien, unos puertos es USB, ¿no? Obviamente no es muy común placas o los equipos ambos puedan tener ese tipo de puertos. Son puertos de reproducción ópticos, ¿okay? Son inclinados al tema de sonido. Hablamos aquí de un puerto que trabaja para el manejo de sonidos, bueno, bajo un protocolo específico. ¿No? Yo pueda tener un puerto bajo ese PDIF y en el otro lado pueda conectarlo como un conector para cualquier componente. ¿No? Es un puerto asociado a un tonismo digital, bien análogo. Hay componentes de sonido que tienen este puerto también. Entonces, si mi computadora con un equipo de sonido que trae ese mismo puerto, poder hacer o llevar la señal de sonido hacia ese componente externo. ¿Bien? Pero lleva a nivel de un formato digital, en este caso un tipo de comprensión un poco más nítido. Bueno, si hablamos ya de palabras un poco más sencillas, la nitidez del sonido pues es muy buena a los convencionales, ¿no?
Gracias. Sí. Pero no quita mucho de que vas a encontrar diversos tipos de puertos nuevos, ¿no? Los puertos nuevos. Cuando encuentras una placa, de repente, de un año, puede ser que aparezcan tecnologías nuevas, el cual debemos estar constantemente buscando y validando para qué sirve. Bueno, una muy buena pregunta, la cual hace su compañero, y si de todas maneras son puertos que se utilizan, ¿no? Se utilizan, pero explicarles, ¿no? A los alumnos cómo lo podemos hacer, ¿ok? Cómo llegar a utilizar esos puertos, porque a veces la placa mainboard viene con tecnología que jamás lo utilizamos. Entonces ahí echemos del desconocimiento de algo para decirlo, mira, tú en tu casa tienes un equipo de sonido con este puerto, okay, cómprate con esos conectores vas a poder conectar y configurar tu equipo de sonido con tu computadora. Son tipos de conectores ópticos lo que se utilizan para eso. Y pues ya vamos dándole un poco más de alcance para que él pueda también realizar este tipo de actividades. A ver, encontré acá una pregunta de Julio. No tengo muy bien el concepto. Entonces, dar más de alcance para ver cómo te ayudo. Eso se lleva a entender. Sí, gracias. Ahora simplemente era agregar algo. Si yo tengo un equipo con tecnología, pero que la computadora no tiene, supongo que existen tarjetas para añadir, ¿no es cierto? Correcto. Así que acabamos de hablar sería una tarjeta de sonido, ¿no? Muy, gracias. Correcto. Julio. Muy bien. Tema de... Ya. Si hablamos de trabajar directamente sobre mainboard, pues bueno, acá no son las personas que realizan esta labor, ¿no? Hay soldadura bastante soldadura pues a mano, ¿no? El de decisión que debas de tener pues de milada de una computadora. Recuerdo, los niveles de soldadura no son una soldadura puntual, sino son incluso pues micro nanos soldadura. Tenemos que tener bastante precisión sobre ella. Ahora, herramientas que nos permitan calentar la circuitería para asegurar las soldaduras flojas. En laboratorios como esto no se suele ni siquiera dar, ¿no? Pero comentar sí, deben tener cuidado porque tiene doble filo, ¿no? Puedas anunciar que podemos desoldar, pues el alumno comienza a enviar su imaginación, y algunos que son alumnos que están haciendo una carrera electrónica, puede ser que ellos digan, oye, puedo soldar, y llegan al punto de hacer manipulaciones con sus soldaduras, con su estaño, y eso puede generar daños. Entonces, lo que hay personas que lo hacen a mano, ¿no? Es muy buscada, ¿no? Pero obviamente tienen que tener pues la sensibilidad bastante precisa para poder realizar ese tipo de trabajo, labor. Maquinaria, ¿sí? Ok, muy bien. Lo que comenta Julio también es algo puntual. Con el tiempo, ellas pueden tener esa problemática de temperatura. La circuitería puede comenzar a, en ese caso, moverse o reubicarse. O no tanto daños, porque el case protege lo que está dentro, pero el calor se puede ocasionar ese tipo de inconvenientes. Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? Una ventilación apropiada al gabinete. Si ves que tu computadora tiene una temperatura muy alta internamente, pues coloca ventiladores, ¿ok? Internos para que estos puedan funcionar. Ahora, el gabinete, dejamos por ahí en concreto sucede que o lo protegemos de tal manera que no dejamos que el gabinete pulse el calor. Entonces hay que tener cuidado
cómo y dónde colocamos nuestros gabinetes, ¿no? A veces hasta los módulos que se en casa pues tienen un espacio bastante reducido, ¿ok? Exactamente el gabinete. Entonces hay que ver también ese punto, ¿no? Así es. Entonces, una pregunta bastante útil de Julio, pero no sé si llegue a ser parte del contenido. Igual mencionarlos, detallamos bastante el criterio, el por qué hacemos, pero de eso sugerir que relaciones pues hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay dos escenarios, ¿no? Que siempre nos al mantenimiento previo, lo que vamos a hacer en este capítulo 4. Realmente hay herramientas para usar el polvo como también para aspirarlo. Bien, aquí la herramienta apropiada, también tener justamente los orificios apropiados. Ahora para casa, como les estaba hace unos minutos, aspiradoras pues que pueden extraerse la misma actividad, pero el orificio donde aprobemos, bien, puede dar en este caso descargas o cargas SD, ¿de acuerdo? Correlación de carga sobre la superficie de un cuerpo. Eso puede ser la computadora. Entonces hay aspiradoras exclusivas o aspiradoras dedicadas a este tipo de actividad, que nos expulsa el polvo, nos permite también aspirarlo, ¿no? Bien. Ahora de sirvientas de ácaros y demás, creo que engaña mucho a lo que tengas, ¿no? Entonces, obviamente, después expulsar el polvo al ambiente donde tú estás, pues, puede darte ciertos inconvenientes, ¿bien? Pero igual, y el lugar donde lo puedas hacer, no vas a expulsar polvo o aspirar polvo en un cuarto cerrado, ¿no? O en el mismo lugar donde está la oficina. Entonces, siempre con hacer actividades, todas las computadoras tienes que llevar a un lugar donde evite, en este caso, con la dispersión del mismo, ¿no? Entonces, tener cuidado sobre eso. Justamente nos habla del mantenimiento preventivo. Bien, la técnica de mantenimiento preventivo, proceso de troubleshooting. Bien. Preventivo, obviamente, es prevenir, mismo dice, obviamente un daño físico puede ocasionar costos en reparación, y ello de alguna manera nos genera gastos, ¿no? Entonces, para evitar ello, realizamos nosotros actividades de una manera a que estos componentes mantengan una vida útil prolongada, ¿de acuerdo? No solamente un mantenimiento preventivo está inclinado a pieza, como ya lo habíamos mencionado, ya lo estamos conversando también, sino también a lo que pueda tener el sistema operativo internamente como tal. Bien, de la data, la información es lo más importante, la protección de los datos de una. Muy bien. Entonces, dentro de estas herramientas que vamos a utilizar nosotros, hay que considerar la parte externa como parte interna. Más preventivo en la parte física, que básicamente es la expulsión de la acumulación de polvo que pueda estar dentro del equipo. ¿Listo? Obviamente, según lo que pueda acumularse la humedad, esto puede
hacer que de mainboard el polvo se convierta en mogosidad, y esa mogosidad puede dar a ser también un conductor que puede en este caso generar cruces dentro de los componentes o los circuitos integrados del equipo. Es por esa razón que hacemos un mantenimiento según la opción, ¿no? El lugar donde trabajo. Obviamente el periodo de mantenimiento que hacemos en una computadora va mucho dependiendo en dónde trabajamos. Si estamos de repente en una zona donde hay mucha acumulación de polvo, pues la periodicidad de mantenimiento es mayor. Al mes, cada 15 días, va a haber mucho de ello, ¿no? Si trabajamos de repente en un ambiente cerrado, donde la acumulación de polvo es mínima, podemos programar mantenimientos cada 2 meses, incluso exagerando cada 3 meses. Bien, estos sí son mantenimientos físicos esenciales que se deben hacer, mantenimientos físicos, ¿correcto? Parte de mantenimiento lógico involucra mucho hacer en ese caso con el sistema operativo. Bien, aquí entonces vamos nosotros de un sistema operativo porque existen diversas actividades a realizar. Bien, es un poco más con el mantenimiento preventivo a nivel de componentes de case, de componentes internos, CPU, memoria. Para el caso CPU, por ejemplo, no solamente es expulsión de polvo, sino también es la parte de cambios, los aisladores que tenemos entre el CPU y los disipadores de calor. Pues también hay que hacer una pieza y también un cambio de disipadores. Bien, es necesario hacer una revisión también de los ventiladores, si es que están funcionando bien. En el caso sea así, hacer cambios, ¿no? De repente los ventiladores ya no están funcionando adecuadamente, tenemos también que hacer una revisión o posible cambio sobre los mismos. Entonces, en cuenta esos puntos también. Bien. En el caso de los equipos portátiles o en el equipos móviles también tenemos que verificar las condiciones que se entran, ¿no? Armar los equipos, no solamente lo hacemos de manera periódica, sino también validando el tema de garantías y demás de equipos, sobre todo laptops, equipos que vienen ensamblados de fábrica o celulares. Bien, la misión involucra pues cuidado adicional o una pérdida de garantía de por medio. Bien, listo. Veamos. Troubleshooting. Este capítulo es bastante corto. Si hablamos nosotros de un troubleshooting, ¿qué necesitamos conocer? Temática, ¿listo? Detalles sobre la problemática, preguntas abiertas o preguntas cerradas necesarias y cómo recabar información. ¿Cómo identificamos un problema en sí? Y es bastante rápido de prevenir, haciendo preguntas abiertas en donde el usuario pueda desplayarse y contarnos lo que sucedió. Todas abiertas tienen como objetivo ese, hacer consultas que el usuario pueda, en el caso de darnos razón, totalmente con la libertad necesaria que nos pueda detallar lo que sucedió un día antes, horas antes de lo sucedido. Bien, las preguntas cerradas son preguntas donde los resultados siempre van a ser un sí o un no. Preguntas cerradas. Bajo esas preguntas cerradas comenzamos a hacer verificaciones adicionales, como por ejemplo el código de VIPs en una computadora, identificación de problemas en el POS. Recuerden que el POS es la pantalla que nos arroja la mainboard detrás de un reconocimiento de fallas, reconocimiento de los componentes que están
están instalados en la mainboard. Y a su vez también tenemos, si es que la computadora funciona, herramientas que nos permitan diagnosticar inconvenientes en el sistema operativo. Bien, a veces el usuario tiene que llamarnos cuando la máquina deja de trabajar, entonces es muy complicado de hacerlo. El mantenimiento preventivo ayuda pues a que puedas revisando esto de manera bastante periódica y puedas entender la situación real del equipo cada cierto intervalo de tiempo. Ahora, no es necesario realizar mantenimientos lógicos de manera presencial. Incluso la restauración de un sistema operativo se puede hacer de manera remota. Existen muchas herramientas en la actualidad y muchos soportes donde toda esa parte de mantenimiento lógico se realizan programaciones nocturnas con las máquinas prendidas sin necesidad de que te estés presente en la red. ¿Okay? Presente en el lugar del equipo. Entonces, como comentaba, dos escenarios de mantenimientos. El físico quizás sería trabajar de manera periódica cada cierto intervalo de tiempo, pero el mantenimiento lógico se puede programar cada día o 30 días. Con la finalidad de estos equipos puedan tener un periodo de vida útil programado, ¿no? Y con eso remotamente conectarnos a los equipos para hacer el mantenimiento correspondiente. Bien. Entonces, recuerda para esto tenemos diversas formas de un problema. Analizar la falla, la razón. Bien. Siempre es muy importante tener en consideración casos, pues, el de cada una de estas actividades. Bien, tener también un formato y un plan de acción. Los formatos de actividades donde tengas que contar aquí el cómo hacer, el qué herramientas va a utilizar y el que se resolvió. Una de las problemáticas, entre otras, su boletín, ¿no? Debemos de tener como empresa, ¿no?, para poder abordar todo lo que se va a hacer y las recomendaciones también a hacer. ¿Listo? Entonces toda empresa tiene que tener siempre esos formatos. Usualmente ese capítulo le pide a los usuarios pues la elaboración de esos formatos o construcción de formatos paralelos similares. Puede llevar formatos que estén publicados en internet o puedes trabajar con formatos que el mismo Cisco te da, ¿no? El formato típico, y sobre el formato puedes realizar un formato similar, ¿ok?, con las necesidades propias, ¿no?, puntuales. De repente le falta agregar un campo donde nos indique algún código que yo tenga para identificación de temas. Entonces esos códigos, ¿no? De forma, tenemos todo documentado, ¿listo? Y lo más identificado y resuelto dentro de un plan de acción. Bien. La parte del shooting pues ayuda a entender las diversas casuísticas que se presentan en las computadoras, en las impresoras, en cualquier componente, no solamente físico, sino la parte lógica, ¿no? Entonces eso debe estar correctamente documentado y almacenado con la finalidad de poder tener herramientas para la solución de futuros escenarios. Bien. Señores, parte del capítulo 4 como resumen es comenzar a identificar problemáticas, diversos problemas en los equipos de comunicación. Es también la manera de cómo abordar esos problemas. Vamos a encontrar diversas casuísticas que nos puedan tomar días en la solución. Esto es ver también la necesidad del usuario y cuánto tiempo es el que tenemos para poder dar solución a un inconveniente determinado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, dentro de ello es un proceso sencillo. Identificación del problema,
¿Listo? Tenés que abordar las necesidades que se puedan tener. Bueno, identificación del problema creo que es el saber con quién estamos abordando, con quién estamos interactuando, el reconocimiento de personas. Las preguntas claras, tenemos que ver cuál es la problemática, la revisión del componente, ¿ok? Entonces, preguntar antes de revisar, no al revés, no vayan a revisar antes de preguntar, no. Primero todo el tema del diálogo, consulta, revisen, coordinen, todo siempre con el usuario. Aquí también, si lo hacemos al revés, es muy probable de que nos pueda incluso culpar por alta hora. Entonces, hacemos las consultas y abordamos esas necesidades de preguntas cerradas que podamos hacer, todas documentadas. Bien, procedemos a la revisión del equipo, realizar la búsqueda de las soluciones posibles en nuestro material, nuestro foro, o en foros del fabricante, o los compañeros que también hayan tenido alguna experiencia similar. ¿Listo? Después documentamos al usuario final cuál fue la problemática, cuál fue la solución, y cerramos. Ese proceso, el tenemos que tener claro a una solución, un troubleshooting de ese tipo. Ten mucho cuidado porque existen muchas posibilidades de que esto pueda afectar posible una falla, mala comunicación que nos haga responsable de un daño físico. Bueno, aquí el tema de saber qué estaba mal, qué estaba dañado, pues es una inspección con el usuario presente. Una inspección y una inspección con el usuario presente recién procede al equipo llevarlo a su compañía para hacer la revisión y las herramientas apropiadas. Bien, cuando hacemos visitas para hacer una revisión rápida de algunos problemas que se pueden dar, por ejemplo, a veces puede fallarme porque el sistema operativo no levantó, llegas al lugar y te das cuenta que está apuntado una memoria USB y el utilizo ya no prendía. ¿Por qué? Porque el de buteo, en la placa estaba configurado a USB y tú no tenía nada, la máquina no prendía. Estos problemas que se pueden relacionar, se pueden resolver en sitio, pues, se puede tratar de esa manera, se puede dar solución inmediata. Pero ves de que por más que le dan esa información, ya las soluciones en los conocimientos generales rápidos, pues haces un inventario, le entregas un formato de todo lo que has hecho, qué le vas a llevar, descripción, característica del equipo, marca de los fabricantes y demás. Si extraes el equipo, deja un documento formal de la empresa. ¿Bien? Y se le indica el intervalo que se tiene para dar solución y en cuánto tiempo se les va a comunicar sobre solución y lo que se debe de realizar en el equipo. Bien, aquí también no hagas cambios en los componentes sin no tener antes una confirmación. ¿Ok? Si no generan costos, podríamos aplicarlo, pero si los cambios generan costos, pues no lo hace una coordinación previa, ¿no? De repente daña la placa y está de garantía, ¿qué hacemos? Proceder a comprar una invoice y reemplazarla y llevársela como solución y después de ello indicarle cuánto cuesta. Obviamente pues no va a haber siempre hay un inconveniente, ¿no? El hecho de que el usuario al no estar enterado de lo que o la solución que se va a dar, pues es probable que te diga no estoy de acuerdo. Entonces ahí adelante va a ser cómo lo vamos a hacer, cómo damos atención y a su vez también cómo abordamos una atención. Bien. Hay que tener ese tipo de validación previa. Bien, señores. Entonces, hasta aquí cerramos el capítulo 4. Damos un último alcance de cómo se va pasando. Hoy día hemos
primera parte lo realizamos ya en la primera sesión. Estamos dando estos 3 capítulos. Y lo que estamos dejando para la siguiente sesión son Windows, configuración y administración de Windows. ¿Listo? Y es muy probable pues que abordemos conceptos de redes, bien, para que puedan emplearlos. Bien, entonces en la siguiente sesión estaríamos trabajando en instalación de Windows, configuración y administración de Windows. Y según abordemos esos 2 puntos, vamos a ver concepto de redes. Bien, y aquí vamos a tener que detallar, escribir un poco más el que vamos a ir mostrando. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna consulta hasta aquí? Pregunten. ¿Consulta hasta aquí? Entonces, grabación hasta aquí.